La verdad es un inmenso honor nuevamente compartir estas jornadas que realiza mi querido amigo y colega el doctor Jofre Galdíver a través de esta importantísima y referencial institución como lo es APADEA. Uno lo ve cuando en cualquier consulta, siempre cuando se habla de discapacidad, se refiere como una de las instituciones rectoras que mucho trabajan no solamente en pro de la temática, sino en la difusión de la temática. Así que agradecida infinitamente por ser nuevamente convocada por la institución. Y como sé que a mí me gusta ser más pragmática que teórica, voy a merced a la temática que se me ha encomendado, que es realmente coyuntural a la hora de hablar de integración social, o mejor dicho, para mí, inclusión social o comunitaria. Vamos a tener que partir de conceptos muy claros y, como abogada que soy, obviamente combinarlos con todo este vademécum normativo que en los últimos tiempos nos vinieron a instalar y que afortunadamente, paulatinamente nos van colocando en un mejor pie de igualdad a la hora de hacer valer derechos de personas con discapacidad. Puntualmente y muy sencillamente, todos los que están acá sabemos que para poder ejercer algún derecho inherente o vinculado a la situación de discapacidad tenemos indefectiblemente que contar con el CUD, con el Certificado Único de Discapacidad, y aunque parezca, como dice Mirta Legrand, recurrente, el público se renueva y tenemos que saber que si no contamos con este documento público no podemos, más allá de tener un diagnóstico médico o una secuela que me genere una restricción, un impedimento, una limitación, no voy a poder encuadrarme en lo que después, a lo largo de las distintas aristas que pueda llegar a necesitar como consecuencia a mi condición de persona con discapacidad, no voy a tener legitimación, no voy a estar facultado para poder invocarla y ejercerla. Pues entonces, sabiendo que tengo que contar con un CUD y que el CUD está obviamente establecido en la Ley 22431 con su régimen de protección integral, régimen que está siendo sometido en estos días a una gran movida legislativa porque se quiere ayornar esa ley, la Ley 22431, como bien nos mandó la Convención. La Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad nos indicó que teníamos que armonizar todas las legislaciones temáticas en pro o ajustarlas a los postulados, a los principios instituidos por la Convención. Y justamente es tan importante esta armonización que deviene casi, diría, esencial, indispensable, empezar a conocer conceptos que hoy manejamos en la calle, en el llano, en las escuelas, en los trabajos, en los medios de comunicación, que muy poco tiene que ver cuando uno quiere hacer valer derechos. Y puntualmente, ya circunscribiéndome a la educación, sí tengo que decirles que a nivel local tenemos ley de educación nacional, la ley 26.206, una ley que tiene ya casi 9 años, perdón, desde el 2006, de diciembre del 2006, hoy estamos en el 2015, casi 9 años, y todavía no se ha armonizado todos sus postulados y muchos de ellos todavía siguen siendo discutidos, como por ejemplo el rechazo de inscripciones matriculares, las no renovaciones de la matrícula de chicos o niños o jóvenes o adolescentes con distintas discapacidades en establecimientos de educación común o convencional. ¿Y qué pasa con esto? Tenemos una ley nacional que a su vez obviamente fue consensuada. Casualmente, cuando se sanciona esa ley, pocos días antes se había en Estados Unidos sancionado la Convención. La Convención se sancionó el 13 de diciembre, perdón, y esta ley, yo creo, no recuerdo bien, pero no sé si era el 12 o el 14 de diciembre, fueron casi concomitantes. Por supuesto que cuando esa convención se sancionó, quienes obviamente pertenecíamos al foro legal de la discapacidad y nos manejábamos en estos ámbitos, siempre tomábamos la precaución de ver de qué manera esa normativa internacional iba a llegar a tener incidencia a nuestro cotidiano, porque de eso se trata, que todo lo que está previsto en nuestro cotidiano nos sea herramienta y esa herramienta sea efectiva. Claro es que cuando la Convención se sancionó,
Acá faltaron 2 años para que tenga cumplimiento efectivo, para que el Congreso sancionara la ley 26378 y la hiciera obviamente formar parte no del bloque de constitucionalidad, sino le otorgó la jerarquía que le daba una entidad de supralegal, es decir, poniéndola en un lugar de tratado internacional, pero no con la suficiente jerarquía que afortunadamente hoy sí ya tiene a través de la sanción de la ley 27.044 del 19 de noviembre del año pasado, del 2014, donde el Congreso afortunadamente sí le otorgó esa jerarquía constitucional y hoy sí esta convención, nuestra convención madre, el instrumento más importante a la hora de cualquier controversia en materia de discapacidad, que tenemos que tenerla presente. Tenemos que ir siempre a sus articulados porque de ahí vamos a sacar un montón de información que después la vamos a combinar y articular con cada organismo, con cada instituto, con cada acápite de la vida cotidiana que nos toque transitar. Por eso, fundamentalmente, voy a hacer como una breve reseña de lo que, en principio, hablar de educación inclusiva conforme a la Convención, con jerarquía constitucional, y por supuesto teniendo la Argentina una ley nacional de educación que originariamente sí contemplaba un modelo de integración, un modelo absolutamente que permitía que un joven, un niño con discapacidad se incorporara conforme a sus capacidades dentro de un ámbito escolar convencional. Por supuesto, y aquellos niños que por sus aptitudes no podían, digamos, compartir esos ámbitos o esos entornos o esos niveles pedagógicos, debían ser segregados, palabra específicamente que consigna esta situación, a la escolaridad especial, a las escuelas especiales. Pues entonces, fíjense de que hablar de educación inclusiva, término que en nada se ajusta a lo que dice nuestra Ley Nacional de Educación 26206, porque en esa legislación todavía en su artículo 42 se contempla la prestación de escuela de educación especial. Entonces, primera cosa que ya tengo para censurar a nuestro Estado es fundamentalmente la no armonización, la no derogación de esta figura conforme al artículo 24 de la Convención. Ese artículo 24, efectivamente, al haber sido ratificado por nuestro país, tanto en su protocolo facultativo, donde nos da las herramientas concretas y efectivas para hacerlo valer en cuanto a reclamaciones ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y pedir obviamente que nuestras conductas arbitrarias sean ajustadas a derecho. ¿Por qué? Porque nuestro país debe indefectiblemente, lo que les dije al principio, armonizar nuestra legislación específica temática, la de educación, con la Convención, que a propósito tiene su artículo específico, su artículo 24, que es bastante amplio, bastante pormenorizada las cuestiones que maneja. Y justamente yo quería llegar a esto porque después voy a ir a lo concreto de las problemáticas. Las problemáticas que son las que nos generan a que las personas con discapacidad, los familiares de las personas con discapacidad busquen el auxilio, el asesoramiento, la asistencia profesional de profesionales. ¿Por qué? Porque ante una arbitrariedad no nos queda otra cosa, gente, que ir a buscar sí la orientación, sí plasmarlo de alguna manera concreta en un reclamo, en una denuncia o eventualmente en una acción judicial. Yo no soy amiga de la judicialización en ningún ámbito de las cosas, soy mediadora, prefiero que uno, estableciendo posiciones, encontrar puntos que obviamente podamos compartir como intereses comunes, aunque tengamos posiciones antagónicas a la hora de querer defender determinados derechos. Este es un tema muy puntual que nos trae siempre la discapacidad, porque por un lado reconocemos la legitimación de que sí, el derecho a la educación inclusiva es un derecho humano por antonomasia. Todas las personas tienen el derecho y el derecho a la educación inclusiva no es ni más ni menos que generar las adecuaciones, tanto en entornos, tanto en barreras, tanto en contenidos, para que todas las personas puedan compartir un mismo ámbito y puedan llegar a un mismo resultado, quizás por caminos distintos,
pero eso no debiera ser de ninguna manera segresionista, es decir, marginando a uno, recluyendo a uno bajo un formato aislado, con códigos distintos, con separaciones del común denominador, donde tampoco sabemos si en lo que se supone que son escuelas comunes o escuelas convencionales, no hay personas que tengan restricciones. A lo mejor no personas que encuadren en el concepto de discapacidad o se encuentren en una situación de discapacidad como más se está utilizando en estos tiempos. Entonces, realmente a partir de conocer nosotros cómo vamos a empezar a desarticular este camino de piedras y obstáculos, es conociendo que la ley 26206, la Ley Nacional de Educación, todavía sigue siendo abortista de la educación inclusiva. Siguen sosteniendo aquel paradigma de la integración, que no fue malo. En su momento veníamos de un sistema muy opresivo donde había que esconder la discapacidad. No se hablaba de discapacidad, que menos íbamos a pretender mostrar, ejercer, disfrutar, equipararnos. Hoy por hoy, afortunadamente, y gracias, y de esto sí me siento muy orgullosa, uno desde muchos años viene propiciando de que se hable. Me acuerdo hace 15 años atrás, una vez un gerente de Canal 13 me dijo: pero vos que querés meter la temática de la discapacidad, eso no vende, eso no sirve. Y era el comentario típico, y les aclaro, sigue siendo el comentario típico en muchos recintos. Sin embargo, hace un rato hablábamos con un señor de Mendoza y compartíamos el criterio: si la gente que le toca diseñar políticas públicas o levantar costumbres o actitudes o digamos situaciones referenciales, tienen que darse cuenta que a pesar de todos los defectos que ha tenido el último censo, se arrojó un resultado bastante aproximado a la realidad, y digo bastante aproximado porque no se consideró a las personas que no tienen certificado de discapacidad, y en aquel censo se ponía como consigna un porcentaje de un 12,9%. Hagamos una proyección ahora que estamos en etapa preelectoral. ¿Cuánta cantidad de gente que hay que los que diseñan políticas o los que generan los destinos de este colectivo importante no están considerando? Y cuando lo consideran casi de una manera caritativa o asistencialista, no igualitaria. Cuesta mucho que sea igualitario, y lo digo porque quien les habla tiene una discapacidad, y muchas veces me he visto expuesta a tener que defender, pero a ultranza, como soy mujer no es a las piñas, pero es con una vehemencia superlativa, considerar criterios muy arraigados en mis pares, por ejemplo, ni que hablar, colegas que no sé, minimizan cualquier acción que se pueda hacer en las temáticas de discapacidad. Y no solamente de quién porta una discapacidad, estoy hablando de profesionales. Por supuesto que salen perdiendo pues se las ganan, pero de todas maneras, fuera de ese condicionamiento, que es una característica motivacional mía, porque estoy convencida que si no nos implantamos en este desconocimiento que hay, en este miedo que hay de hablar de discapacidad y de hablar de derechos de personas con discapacidad, todo el mundo lo asocia: tienen más ventajas, tienen más privilegios, a ellos les pagan, a mí no me pagan, ellos pasan primero, ellos le dan una cobertura total, a mí no me la dan. En la escuela me quieren poner al lado al chico que tiene una bomba de insulina, o que tiene horarios diferenciales, o que es una persona que tiene diálisis, o sea diálisis. O sea, cualquiera sea de estas contingencias, siempre generan en el otro, por desconocimiento, prima facie una sensación: guarda, son privilegiados. Y en general, cuando hay privilegiados, no hay igualdad, porque el privilegio es algo que genera una situación para el que no lo tiene, medio de bronca, medio de ¿por qué este sí, a mí no? Entonces, ahí es donde empezamos a rayar con esto de la inclusión, y con esto de ¿qué hago si yo tengo, me aparece en mi familia porque me casé y tengo una criatura
y no lo pude saber prenatalmente que va a tener una anomalía y esa anomalía puede llegar a devenir en circunstancias discapacitantes. ¿Dónde tengo que empezar a mover mis bolilleros? Tengo que empezar, lo primero, a saber que no estoy solo. Para eso están las ONG como Apadea. Segundo lugar, tengo que saber que si estoy encuadrado con las documentaciones y los requerimientos vigentes, no tengo por qué tener problemas. Y ahora tengo una herramienta por encima de la que tenía y que gracias a Dios cada vez es más conocida por la mayoría, es la convención. La convención, que los que somos abogados sabemos positivamente, ante cualquier reclamación que hagamos, busquémonos el artículo que sintamos atacado o vulnerado, o sea, la temática, educación, trabajo, salud, familia, bienes, sexualidad, derechos políticos, patrimoniales, lo que se les ocurra, porque esa convención, la verdad que es una joyita, tiene de todo, pero si no la sabemos ir a buscar cuando lo necesitamos, definitivamente después no podemos patalear por el desconocimiento. Somos nosotros los primeros protagonistas del cambio. Definitivamente tenemos que tomar el toro por las astas y cuando alguien quiere venir a decirme no, su hijo no tiene lugar en mi escuela, pero no porque no quiera yo, yo soy una señora buena o un señor que entiende y más, soy solidario, ¿cómo no lo voy a comprender? La realidad es que ese señor tiene que saber que si no lo hace, está exponiendo no solo su establecimiento a ser sancionado, sino que a través de que yo me considere damnificada y vulnerada y discriminada, que es la palabra, por no ser incluida como me manda mi documento supralegal al que mi país adhirió, no voy a tener ningún pelo en la lengua para presentarme, primero, agotadas todas las instancias administrativas y las judiciales de mi país, irme hasta una jurisdicción internacional, irme hasta el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hasta el Alto Comisionado, plantear esta violación flagrante al artículo, en este caso sería el 24, y por supuesto que tome la intervención que corresponda. Y yo les cuento que efectivamente los reclamos que se han hecho a nivel internacional, todos cursaron con resultados favorables. Esto quiero decirles que quien se animó y se sometió a un trámite que es largo, sí, yo reconozco, es largo, tedioso, hay que estar munido de mucha información, pero cuando yo lo hago, logro que después se rectifiquen las situaciones arbitrarias y en este caso son ilegales, porque están siendo violatorias del orden nacional, de la ley 26.378 y de la 27.044. Entonces, sabiendo esto, para volver al tema de la educación inclusiva, yo tengo que tener claro que cuando voy a buscar una inscripción de una persona con discapacidad dentro de la escolaridad común, el no es una palabra que esté dentro del repertorio que me puedan devolver. Y si me lo devuelven, tengo que empezar, obviamente, a articular mis herramientas defensivas. Por supuesto, articularlo en forma directa con el que me denegó, es decir, empezarlos a emplazarlos conforme a las violaciones. Pero en segundo lugar, buscar el acompañamiento de los organismos que existen y que manejan conforme a nuestro orden jurídico nacional toda la política educativa. Fíjense, el artículo 75, inciso 19 de nuestra Constitución dice que el Congreso es el que determinará cuáles son todos los mecanismos a implementarse dentro de la política educativa nacional. Ahora, en un artículo 75, inciso 19 me dice esto. En un artículo 75, inciso 22, hablo de la jerarquía supralegal de todos los tratados de derechos humanos. El que nos gobierna a nosotros es el primer tratado de derechos humanos completito, integral, que nos tutela en cuanto a todos nuestros derechos. Entonces, yo me tengo que ir con esas dos herramientas bajo el brazo o en mi cabeza o donde quiera y como pueda a buscar el amparo de la legislación nacional ante los organismos tutores y responsables de mi país. ¿Quiénes son las autoridades de aplicación en la Argentina? En ámbito educativo, obviamente el Ministerio de Educación y Tecnología, Ciencia y Tecnología, y por supuesto, sea en el ámbito de la gestión pública o de la gestión privada, podría ir a buscar la dirección de escuelas, que todavía sigue existiendo la dirección de escuelas especiales. Entonces, fíjense, tenemos organismos que siguen siendo contradictorios con la Convención, tenemos legislación
nacional que todavía no se armonizó con la convención. Y por otra parte estamos nosotros, los operadores de la temática, cualquiera sea nuestra profesión, seamos abogados, médicos, arquitectos, psicólogos, pedagogos, contadores, uno que anda por tantas profesiones así transversalmente, nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos levantando la bandera y anoticiándolo muchas veces a los funcionarios públicos de que están omitiendo algo y que están escribiendo con la derecha y lo borran con la izquierda o viceversa. Entonces, para empezar a tomar conciencia hay que empezar a ponerlo en un plano de visibilización lo suficientemente amplificado. Los medios son fantásticos y realmente cuando me da orgullo saber que el programa en el que yo participo, tanto en el de radio como en el de tele, son federales. Por eso tanta gente en el interior a veces toma de las poquititas cosas que se dicen en un programa de televisión, que son nada, así perlitas, como dicen los artistas, para que después uno pueda decir, a ver, me voy al profesor Google y busco, a ver, ¿qué tengo? ¿Qué habrá querido decir? ¿O qué dijo? Y desando. Y si después tengo más dudas, busco un profesional y me desasno totalmente. Porque el tema es no quedarnos paralizados, atrancados, como inmovilizados ante el me dijo que no, me maltrató, me dice que vaya y que consiga, y lo único que hace es manosearme, desgastarme, potenciar aún más todas esas conflictivas que tengo en mi seno familiar, porque mi hijo, porque mi hermano, porque mi mamá o porque mi papá están atravesando. Muchas veces tenemos circunstancias de discapacidad que son transitorias y que por supuesto con una buena cobertura asistencial, con un tratamiento oportuno y adecuado, obviamente yo voy a poder a lo mejor dejar de estar encuadrado dentro de esa situación de persona con discapacidad. Aunque en realidad, hoy por hoy, muchas de estas situaciones la gente no las quiera revertir, no se quiera rehabilitar. ¿Y por qué digo esto? Porque en general, cuando las personas cuentan con el CUR, tienen muchos beneficios y tienen muchas ventajas. Tal es así, por eso se generaron mecanismos de seguridad valiosísimos al certificado de discapacidad, porque era innumerablemente falsificado, era una cosa cotidiana que todo el mundo quería comprar certificados truchos para ir a buscar pasajes a retiro, o para conseguir entradas en un espectáculo, o para de repente lograr que no se la dejaran pasar primero en la fila. Todas estas cosas que yo les digo tienen que ver con algo muy importante. Usar del derecho es lo que sí propicio y hacia los gritos, no abusar del derecho. Y esto es algo que también debo decir que al colectivo que muchas veces me toca representar se les escapa, porque dice, pero si yo puedo, le voy a pedir al médico que me dé esto, que me dé lo otro, que me dé lo otro, que me dé lo otro. Yo siempre digo, la geisha y el señor que me acompañe también está incluido. Estaría buenísimo que la ley 24.901 me dé una cobertura integral en todos los aspectos. No, la cobertura bien, como también debe armonizarse con la convención, la cobertura justamente de la ley 24.901 y específicamente en lo que tiene que ver con educación, me da muchas cosas que generalmente son cuestionadas y rechazadas por los distintos sectores de salud, por las obras sociales, las prepagas y guarda, también muchas veces por el sector público, cuando dicen que no tienen profesionales, y en muchas provincias no solamente que no tienen profesionales, sino que han hecho hasta de praxis, de uso cotidiano y por uso y costumbre, que otros profesionales, que son psicopedagogos, asistentes sociales, ejerzan como pares pedagógicos en un acompañamiento escolar o formen parte de módulos de apoyo a la integración escolar o fueren maestros integradores. Y a propósito de eso, me acordé de algo que yo les quería comentar, porque son una de las cosas que últimamente, y más en esta época, ¿no?, donde estamos pensando ya el año que viene la matrícula, cómo la pagamos, lo inscribimos, no lo inscribimos, y todo ese tipo de cosas. Por eso son bastante recurrentes las consultas en estos días, por el tema de voy a la escuela, me dicen que no hay vacante. Voy a la escuela, me dicen sí, lo queremos incluir, pero no tenemos la infraestructura adecuada, no tenemos ni ascensor, ni baños adaptados, no tenemos los insumos que se necesitaría para que el niño o el joven pueda realizar y recibir una educación igualitaria con el resto de los compañeros.
Bueno, en este caso yo les digo que tanto los efectores de salud, cuando yo tengo al niño o al joven encuadrado como persona con discapacidad y es un afiliado o un cliente con discapacidad, toda esa adecuación de apoyos la tiene que proveer y por supuesto de una manera gratuita y en forma total. Cuando me refiero a complementar apoyos, a lo mejor me estoy refiriendo a soportes informáticos, a dispositivos técnicos, a magnificadores, en el caso de las personas con discapacidades visuales, o a distintos dispositivos sonoros para las escuelas cuando hay personas con hipoacusia o sorderas. Bueno, lo típico, lo común y lo usual es como quien dice no, a veces no sabe. Entonces dice, no, no tenemos la rampa. Como si el único problema de la inclusión laboral es hablar de personas que tienen movilidad reducida o que tienen dificultades porque, no sé, a lo mejor tienen algún problema de mayor lentitud y no acompañan con el resto de los compañeros. En este caso, lo que tenemos que saber que los sistemas de salud contemplan, díganme por favor si están, realmente lo que tenemos que tener importante como consigna es que no hay ninguna imposibilidad de que yo vaya a pedir, si tengo cobertura de salud, a mi efector la provisión de todos estos dispositivos. El efector me va a decir que no les corresponde y yo les voy a decir que sí les corresponde. Entonces vamos a empezar a pelearnos. ¿Qué pasa con los recursos humanos? También, si estoy en una escuela común y tengo mi chiquito incluido, no integrado, va a la escuela y lo único que necesita de repente es que venga una maestra para de repente hacer o una adecuación del material o hacer una explicación un poco más sencilla para que de repente, dependiendo del compromiso que tenga el alumno, poder igualarlo en el resultado. Bueno, acá vienen pasando muchas cosas. Hay escasez por todos lados, en todo el país digo esto, de profesionales que hagan esta función o este acompañamiento tan importante para luego llegar a la verdadera inclusión, cuando el niño esté lo suficientemente fortificado y por supuesto adecuada a todas las circunstancias para tener obviamente una situación a la par de sus compañeros, pero hasta que eso no suceda, tienen que estar estos profesionales. Y si estos profesionales no me los puede proveer el sistema público educativo, es decir, que el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud aquí en la Ciudad de Buenos Aires, porque a lo mejor hay más demanda de este tipo de profesionales que obviamente oferta de profesionales para brindarlos, ahí tenemos también otra cosa que nos dice la Convención. ¿Por qué estamos dejando mano de obra excluida como los docentes con discapacidad? Específicamente, ¿cuánta gente con discapacidad podría estar ejerciendo, y como salida laboral incluso, esos roles? Bueno, fíjense cuántas transversalidades tiene esta falta de armonización de nuestra legislación. Vamos a ver si vamos cortando porque estamos media hora con la asamblea y no queremos que nadie... Redondeo diciendo simplemente esto, para que todo el mundo tenga el derecho bien efectivo y bien ejercido. Lo primero que tienen que saber, grábense, Ley 26.378 y 27.044, busquemos ahí el derecho que nos consideremos que está siendo vulnerado y atacado y agarremos de todas las herramientas que tenemos y empecemos a cuestionar aquellas que no se ajustan con la verdadera inclusión de todo el colectivo de personas con discapacidad. Muchísimas gracias.